recorrido verás que la línea femenina del partido nos ha mandado una nueva representante. Saludamos primero a Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, la presentación formal. Claro que sí, tranquilo, hasta que veas tu zócalo. Exacto, sí. Ahí estás, ya llegó. Escribo algunas columnas en Perfil los sábados. Y me quedé pensando a partir del debate de ayer, el tema de las correlaciones de fuerza. Estuve toda la noche pensando a partir del debate con Ricardo Alfonsín sobre las correlaciones de fuerza, ¿no? ¿Cómo eran las correlaciones de fuerza entre unitarios y federales? ¿Cómo fue peronismo y radicalismo? ¿Cómo fue en los 70? Gran tema, creo que quedó abierto. Claro que sí, seguiremos. Saludo también a Esteban. Esteban Paulón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista, rojo y maricón. Y parece que hoy somos todos comunistas, ¿no? Lo decías vos recién. Vengo de las líneas enemigas, estuve del otro lado del muro. Te vi. Estuvimos del otro lado del muro con gente que está acá en esta mesa. Y bueno, haciendo contraespionaje. Muy bien. Contraespionaje, que es lo que mejor nos sale. Así me gusta. Vamos a ver qué nuevo capítulo nos ofrece hoy Raúl Timerman de su biopic, esta que estamos dándote entrega tras entrega en el comienzo de Comunistas cada día. Raúl, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Juan? Una alegría estar acá. Bueno, después de salir de la clandestinidad, digamos, vino la época de Frondizi, yo empecé el secundario, empecé una vida mucho más normal. ¿Secundaria dónde, Raúl? Hice los 2 primeros años en el Roca de Belgrano y tercero, cuarto y quinto en el Martín Omar de San Isidro, porque vivía en Martínez, me quedaba cerca. En esa época me gustaba muchísimo el cine. Mi tío Jacobo Timerman era muy amigo de Torre Nilsson y Beatriz Guido, y entonces consiguieron que yo vaya como meritorio a una película, 70 veces 7, con Isabel Sarli, Paco Raval, etc. Y después trabajé ya como ayudante de producción en otra que era Homenaje a la hora de la siesta, una coproducción dirigida por Torre Nilsson. Resultó que quería hacer cine, fui a la Escuela de Cine de la Universidad de La Plata, fui a la Escuela de Cine de Santa Fe, pero se estudiaba de los libros, no había material para filmar. Habían hecho un corto en Santa Fe que era Tire 10, la dirigía Fernando Birri, esa escuela. Decidí ir a orientación vacacional, dijeron que lo mío eran las ciencias exactas, no sé por qué. La cuestión es que estaba haciendo el ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas, era un año de ingreso, yo recién había terminado el secundario, cena de exalumnos en el Club Casi en San Isidro. Yo estaba viernes a la noche, estaba estudiando, terminé de estudiar, eran las 9 de la noche y dije me voy para allá. Fui y llegué tarde, estaba todos los exalumnos del colegio, estaban todas las mesas llenas, empecé a recorrer y en una mesa había frente a una chica rubia muy linda, había un asiento vacío. Me senté ahí y empecé a hablar con esa chica. Con esa chica, este año cumplimos 57 años de casados y los dos 80 años de vida. La veía venir, porque yo a esa chica rubia la conocí hace unos días acá en los estudios de Bravo TV y te veía venir quién era la rubia, Raúl. Esto sigue mañana con un nuevo capítulo de la vida de Raúl Timerman, pero ahora sí presentamos a una nueva camarada. Tardó, se hizo rogar, pero está con nosotros Mercedes de Alessandro. Bienvenida, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Muy bien. soy Mercedes de Alessandro, soy economista, doctora en economía, feminista también. Escribí un libro de economía feminista hace un tiempo, que se agotó antes de salir ya directamente. Es un libro que ha recorrido bastante el mundo, espero que lo lean. Y que si no lo leyeron todavía, Fer seguro que sí, porque lo charlamos en su momento. Y ahora escribí uno nuevo también que se llama Motosierra y Confusión, que salió a fines del año pasado, no sé si les suena algo. Parece un algo. tema punk. Parece, ¿no? En la tapa es bastante punk también. Y bueno, nada, acá estamos para charlar un poquito con los camaradas, acá me sumo. Bienvenida, gracias por hacerlo, Mercedes. El primero de nuestros temas tiene que ver con las internas dentro del peronismo y la elección que se viene en la provincia de Buenos Aires. Ahí estás viendo, bueno, las caras de dos rivales de una polémica de las últimas horas, ¿no? Carlos Bianco del lado de Axel Kicillof y Teresa García del lado de Cristina. ¿Por qué? Porque la semana arrancó con un nuevo round entre ellos, justamente, entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la expresidenta, por la fecha en la que
que deben celebrarse las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y la senadora Teresa García se revolearon con la Constitución provincial con respecto a quién debe fijar la fecha de los comicios. Y de hecho te voy a pedir ya inmediatamente que veamos a lo que decía Carlos Bianco. Lo que decía Carlos Bianco, Constitución provincial en mano, respondiendo a este proyecto presentado por Teresa García hace unos días. Habíamos compartido de hecho algún tuit en su momento. Mirá si estamos en condiciones lo que decía Carlos Bianco. La semana pasada se presentó en el Senado un proyecto de ley firmado por 16 senadores de nuestra fuerza política, 16 senadores de Unión por la Patria, que solicita la suspensión de las PASO, como sí estaba consensuado, pero que establece, que solicita, o establece directamente, no es que solicita, intenta establecer, digamos, una fecha para las elecciones de manera concurrente, avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Avanzando sobre las atribuciones del gobernador, yo respetuosamente traje aquí la Constitución de la provincia de Buenos Aires, esta que tiene un diseño con la escarapela bonaerense de los 200 años, y me voy a limitar a leer, el artículo 144, capítulo 3, atribuciones del Poder Ejecutivo, artículo 144. El gobernador es el jefe de la administración de la provincia y tiene las siguientes atribuciones. En su inciso número 7 dice, inequivocadamente dice, convocar al pueblo de la provincia a todas las elecciones en la oportunidad debida sin que por ningún motivo pueda diferirlas. Está muy bien pedirle al presidente Milei, como hemos hecho, que respete la Constitución, pero también está muy bien respetarla en la provincia de Buenos Aires. Esta es la que vale en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada... Bueno, ahí tenías a Carlos Bianco leyendo el artículo de la Constitución, según el cual es el gobernador Kicillof quien debe decidir y convocar a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué respondió Teresa García? Lo hizo a través de un tuit que vamos a leer enseguida. Ahí lo tenés, a ver si lo puedo ver en una pantalla grande, gracias. Una sola nación, una sola provincia. Bueno, este es el tuit viejo en realidad, ¿no? Esto es del 26 de marzo, esto es cuando presenta el proyecto, una sola nación, una sola provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las EPAOs en la provincia de Buenos Aires, de las PASO, ¿no? Y la convocatoria a elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares, en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional. Contra esto estaba reaccionando Bianco, ¿no? Lo que veíamos recién, estaba respondiéndole a este proyecto. Pero veamos qué decía María Teresa García después, ¿no? Después de lo que estaba planteando Bianco. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires quien tiene las facultades para decir cuándo convoca a elecciones. Yo enseguida, una vez que leamos lo que María Teresa García decía hoy, le voy a preguntar aquí a mis camaradas, bueno, en todo caso, ¿quién tiene razón? ¿No? ¿Hay algo en la Constitución de la provincia de Buenos Aires que esté librado a una interpretación o es tan claro como lo leía Bianco? Porque lo que leía Bianco hoy no dejaba, me parece, lugar a ninguna duda. ¿Alguien me contesta? No, no sé qué dice la Constitución. Lo que sí es seguro es que vamos a un proceso de municipalización de las elecciones nacionales. Primero en la Ciudad de Buenos Aires, que insólitamente han concitado el interés nacional. Acá al revés, acá es nacionalización de la municipal. Claro, digamos, de la ¿no? municipal. Y después en la provincia de Buenos Aires se puede dar un fenómeno similar, ¿no? Porque Cristina misma para presionar un poco sobre el tema de las elecciones y del desdoblamiento de las fechas, plantea que ella misma sería candidata por la tercera sección electoral. Es decir, sería candidata a la legislatura bonaerense. A diputada provincial bonaerense por la tercera sección electoral, La Matanza. Ahí está lo que respondía Teresa García. Se equivoca Carlos Bianco. El proyecto de ley presentado para que las elecciones provinciales se hagan el mismo día que las nacionales está dentro de las atribuciones que les corresponden al Poder Legislativo bonaerense. En términos electorales, el gobernador se limita exclusivamente a convocar a elecciones, no a definir la fecha. Bueno, acá... Sí, en realidad... Es un retweet de Paco Durañona, ¿no? Ella retuitea a Paco Durañona que dice...
Bien. avalándolo, ¿no? En realidad, en general, el uso y costumbre es en el marco de una banda de fechas, porque hay plazos en el calendario electoral, el Ejecutivo fija el calendario que tiene coincidencia con lo que plantea la legislación electoral, e incluso si se quisiera modificar la fecha, se comentó hace algunos días la posibilidad de adelantar las elecciones nacionales a julio, cuando estuvieron los días de más incertidumbre económica. Eso debiera haber pasado por el Congreso, se necesitan mayorías especiales, así que entiendo, me arriesgo a decir que posiblemente Teresa García tenga razón en que es posible que el Congreso ¿Sabes qué defina pienso? eso. No tiene importancia quién tiene razón. Lo importante de todo esto es el conflicto que hay. Hay un conflicto fuerte entre Cristina Kirchner, Cristina Máximo y Axel Kicillof, que si estuvieran enfrentados y los dos tuvieran que presentar un programa de gobierno, ¿en qué se diferenciaría el programa de gobierno? Sería básico. Es impresionante la cantidad de diferencias que se están planteando en la política entre gente que piensa exactamente lo mismo. Lo que se disputa son cuestiones que tienen que ver con las personas, consigo. Digamos, Axel está mirando su futuro político. Cristina está mirando su situación procesal complicada y su liderazgo dentro del PJ, que le da un cierto blindaje, y la posibilidad de que su hijo Máximo tome la posta que ella tomó de Néstor Kirchner. Y eso es lo importante. Si la Constitución dice una cosa o la otra, se la van a pasar discutiendo. Cristina llega a decir que si se mantienen las fechas separadas, ella va por la tercera sección electoral, candidata a diputada provincial. ¿Por qué? Para mostrarle que saca más votos que los eventuales candidatos que tenga Axel Kicillof. La tercera sección electoral es la más numerosa de todos. Se disputan a ver quién tiene más intendentes, hacen reuniones con los intendentes presionan a ambos. Yo creo que estamos en una situación de fragmentación de la política argentina, destrucción de los partidos, hacia la construcción de algo nuevo que todavía no sabemos qué va a ser. Parece una locura llegar tan lejos, ¿no?, en esta disputa. No sé qué pensás, Mercedes. No, sí, yo venía pensando, ustedes lo estuvieron charlando estos días también, pero la elección de Cava lo mismo, ¿no? Hay una lista que tiene 2 ex jefes de gobierno, todas figuras de peso y de relevancia para la discusión pública, para el debate público, que como decía Raúl, muchos piensan lo mismo, pues yo también digo, ¿en qué se diferencia Larreta de los Penato en un punto? Son del mismo riñón, eran íntimos amigos, compañeros, militaron juntos, construyeron juntos. Bueno, lo que está pasando, coincido con Raúl, es algo que va más allá de lo programático, que tiene que ver un poco con las disputas de poder y de quién marca la cancha y cómo se arman las jugadas. Y ahí, por eso, estas definiciones, no sé, le debe interesar a 2 o 3 para ver si pueden poner un palito, pero es un debate político. Hablando de debate político, tenemos los detalles políticos del proyecto de Teresa García. Dice lo siguiente: en las elecciones que antecedieron, la convocatoria en fecha y modalidad siempre reflejó el consenso de usos y costumbres provinciales de hacer la elección provincial en el mismo acto y bajo el paraguas organizativo de la elección nacional. En este contexto de incertidumbre sobre el proceso electoral, privilegiar la potestad de convocatoria del Poder Ejecutivo para imponer una modalidad de elección distinta cumple con la formalidad de la norma, pero viola la legitimidad del proceso. Entendemos que en este escenario es imprescindible priorizar tanto la legalidad como la legitimidad del proceso, y por eso es que la legislatura debe trabajar en los consensos necesarios. Dice que cumple con la formalidad de la norma acá. Claro. Antes de la discusión dice esto. Claro. Reconoce que cumple con la formalidad, pero no cumpliría con la legitimidad. Sí, pero digamos, ¿quién dictamina sobre la legitimidad? ¿Cuán subjetivo es ese dictamen? Digamos, realmente lo que se está discutiendo son posicionamientos de poder. El otro día en un almuerzo, hay un almuerzo que se hace los viernes en Pisapiola de gente de la política, del periodismo, muchos consultores. Un muchacho joven, no tan joven, de la Cámpora, empezó joven en la Cámpora, dice algo que me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué Axel no hace como Parrilli? Porque Axel no es Parrilli, no es el asistente de Cristina. ¿Qué sería hacer como Parrilli? Es decir todo que sí, digamos. Ah, ok. Digamos,
Pero Axel no, Axel Renunciar a es 2 cualquier veces pretensión gobernador de la construir provincia de Buenos políticamente, Aires, claro. fue ministro de Economía. Digamos, Claro. tiene una envergadura política distinta y tiene un potencial hacia futuro distinto del de Parrilli, creo yo. Si me permitís, Juan, sí, claro. una cosa. El año empezó, digamos, con una manipulación por parte del gobierno, cambiando las reglas de la elección con la eliminación de las PASO y con los quienes se la votaron. Basándose en un argumento que en general la gente rechaza, se supone que rechaza la política y los gastos de la política, entonces a partir de eso, pero lo concreto es que al margen del juicio que uno tenga de cómo funciona el sistema institucional, para mí es una cancha inclinada en muchos aspectos, ¿no? Pero cambiarlo en el momento. Y yo digo, esta disputa que se está dando es que, digamos, acomodar el sistema institucional para arreglar la interna del peronismo, digamos, lo que es así, no es de otra forma. Entonces, me parece como que, ¿qué diferencia esa maniobra de otra? ¿O qué puede leer una persona común diciendo, bueno, este sacó las PASO porque le conviene, porque quería llegar con el Fondo Monetario y con la inflación más o menos baja para el momento de la elección? Todos esos planes que se cambiaron porque, bueno, estamos en el momento que estamos desde el punto de vista económico. Y esto no se puede leer de otra forma, que es decir, yo quiero arreglar la interna a través de cómo puedo manipular el calendario electoral. Un poquito más del proyecto, sigue diciendo ahí Teresa García, no hay lugar para especulaciones, no hay lugar para dirigentes que busquen acomodar el proceso electoral para beneficio propio, pero es lo que están haciendo todos, o intentando Sí, todos. pero ahí ¿no? se refiere a Axel Kicillof Claro, en bueno, particular. pero también podría referirse a sí misma, ¿no? O a su lado, Es digamos, o a verdad. Cristina. Tampoco hay lugar para que por conveniencia electoral se imiten las prácticas de Javier Milei en la provincia. Los dos se tiran con Javier Claro, Milei. Carly claro. Bianco también. Se tiran con Mileyes. La provincia de Buenos Aires, siendo gobernada por distintos partidos políticos, tiene una tradición de votar junto con la nación, sigue diciendo. Ya sufrimos las políticas del gobierno nacional y sobre todo las modificaciones en materia electoral que dispuso el presidente Javier Milei. Es momento de hacer valer nuestra provincia, hay que dejar de pensar individualmente. Les voy a hacer una pregunta muy simple que me van a poder responder, pero yo creo que necesitamos una respuesta simple. ¿Cuál es el beneficio para Axel Kicillof de desdoblar las elecciones y cuál es el beneficio para Cristina de unificarlas? Para mí, desdoblar las elecciones le permite a Axel Kicillof construir un oficialismo que hoy en la provincia no existe, porque la provincia siempre la dinámica está muy atada a lo nacional. Entonces, ¿quién es el oficialismo de Axel Kicillof? A lo sumo habrá Unión por la Patria, hay gente que apoya a Cristina, pero digo, no hay, y otros sectores del peronismo, pero no hay un oficialismo provincial. Le ha costado a todos los gobiernos, le costó a Vidal, porque el oficialismo era Macri, por ser presidente de la Nación. Creo que él ve ahí, no sé si él, los intendentes, la oportunidad de plantear un debate en términos del debate provincial y construir su propio capital político. Pero déjame decirte, Juan, dos cositas de lo que venimos charlando. En primer lugar, lo estallado que está el sistema electoral, o el sistema político, perdón, que se ve reflejado en la elección de la Ciudad de Buenos Aires y lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, muestra claramente, y creo que hay muchos y muchas dirigentes políticas que votaron en el Congreso la suspensión de las PASO que hoy se están arrepintiendo. O sea, este efecto del peronismo en varias listas, el macrismo en varias listas, esto que no entendemos que tienen de diferencia, lo lógico hubiera sido que muchos de los que hoy van con listas propias en la ciudad o que quizá terminen yendo con listas propias en la provincia, disputaron una sean PASO. parte de una PASO. Claro. Eso va a hacer que aparte esté atomizada la distribución de las bancas en la legislatura, o sea, salvo casos excepcionales como puede ser la izquierda, algunos otros proyectos que tienen un perfil y una identidad clara, el resto está totalmente disperso y así va a ser la legislatura que le tocan los 2 años siguientes a Jorge Macri y posiblemente la legislatura que le toquen los 2 últimos años de gobierno a Axel Kicillof. Y lo otro es que posiblemente el resultado más importante del proceso electoral bonaerense sea cómo termina esta disputa y no el resultado de la elección en sí. Claro. Porque esto va a marcar de alguna manera si finalmente hay una emancipación o no de Axel Kicillof y un proyecto político. Si hay un nuevo liderazgo en el peronismo o no lo hay. O no lo hay, exactamente. Pero ¿alguien puede responder mi pregunta? ¿Me la podés responder, Para mí Mercedes? también o sea, el desdoblamiento lo expone también al gobernador hoy, porque, viste, no sé, hay un acaso de inseguridad en la esquina y aparecen todas las redes libertarias con el gobernador con las manos manchadas de sangre, Baño ¿no? de sangre. Baños de sangre, que eso lo expone bastante. Yo creo que cuando Cristina llama a hacer
hacerlo, a nacionalizar la elección, también está diciendo, bueno, acá tenemos un solo enemigo, que es Milei, que es el libertariado, vamos todos contra eso, cerramos filas porque nos estamos oponiendo a esto y ahí es donde generamos más músculo político, digamos. Yo creo que ahí también hay la cuestión de la estrategia que no terminan de ponerse de acuerdo y que tiene que ver también con esto de la necesidad de emancipación. Hay muchos que ya están muy por fuera, que ya no quieren hacer nada con Cristina, algunos que creo que ya están en un punto de casi no retorno, ¿no? Hay mucho también del albertismo que fue a parar al gabinete de la provincia de Buenos Aires, que está ahí, digo, que la critican a Cristina, que no quieren saber nada, entonces yo creo que ahí, pero la estrategia de fondo creo que es eso, si nacionalizás, y el riesgo de exponer al gobernador en un desdoblamiento. Bueno, Sí, pero no hay hay otro elemento. Perdón, Raúl, pero no hay un interés de Cristina por cuidar al gobernador en ese sentido. Eso yo no lo sabría decir, eso no sé, hay una relación ahí tensa, digamos, hace un tiempo, que parece que están algunos puentes dinamitados, pero que sin embargo, después, no sé, en la lista de la Ciudad de Buenos Aires hay una representación del equipo de Axel Kicillof, que es Berenice Yáñez, que está en el puesto 10, entrable todavía, depende cómo vaya esa elección. Entonces, hay puentes construidos, eso. Sí, Perdón, pero Raúl, sí decías. tengamos en cuenta que la lista de la Ciudad de Buenos Aires, la lapicera no es de Cristina, digamos, el que arma la lista es Juan Manuel Olmos, en todo caso conversando. Pero tiene mucho poder si uno mira la representación, el PJ Capital ahí. Ahora, hay otro tema. Axel tiene 42 intendentes atrás que lo presionan para que se paren las elecciones. Y eso quería hacer foco ahí, quería hacer foco en eso, Raúl, y ya nos vas a contar. Vamos a hacer foco en la provincia de Buenos Aires y en el detalle de las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos viendo un primer cuadro, contanos de qué se trata, Raúl. Bueno, este es el número de intendentes por referente, digamos. Bien. Axel Kicillof tiene 42 intendentes, que lo tienen a Axel como referente, Cristina tiene 27, el Frente Renovador tiene 11 y hay 5 sin definir. ¿Qué dicen del lado de Cristina? Muchos intendentes pero pocos votos, porque en las PASO esos 42 intendentes sumaron 1.300.000 votos y Axel ganó con 4.300.000. Por eso Cristina dice, yo voy a ir por la tercera sección electoral, donde hay por lo menos 4.800.000 electores, digamos, diciendo, yo ahí gano y sumo una cantidad de votos y lo aplasto a Axel. Menos intendentes, pero mucha más gente tendría Menos Cristina. intendentes, pero mucha más gente. Pero esos intendentes quieren ir separados porque quieren elegir sus consejos. Hay una cosa que hay que entender en el peronismo. Intendente peronismo que pierde el control del Consejo Deliberante es destituido automáticamente. Esa es la historia. Entonces tienen que cuidar mucho eso al Consejo Deliberante y quieren una elección específica para eso, sin que Cristina, al armar lista, meta gente suya en el Consejo Deliberante o de la Cámpora que busca, digamos, de alguna manera carcomer el liderazgo de alguno de los intendentes, y lo ha conseguido porque la Cámpora maneja intendencias en la provincia de Buenos Aires en este momento. Ahora, hablamos de esta pulseada, de esta interna fortísima entre Cristina y Axel Kicillof, y ahí veo un colorcito más oscuro. ¿Y el Frente Renovador cómo juega en esta interna? Habría que preguntarle a alguien del Frente Renovador. Massa lo que dice es, nosotros queremos que se desdoble, pero está en una tercera posición, que la elección provincial sea después de la elección nacional. Okay. Entonces tenés las tres, Cristina el mismo día, Axel primero la provincial, Massa primero la nacional. 3 posiciones para que se pueda elegir. No sé qué va a pasar, segura. Ahora, ¿sabes lo que pasa en este tipo de cosas? Está tan a la vista la discusión y el objeto de la discusión que si se ponen de acuerdo, es un contubernio, digamos, se ponen de acuerdo por conveniencia política. Es como si esto no tuviera retroceso aceptable para la gente. Hay un tuit muy importante de alguien que con mucho sentimiento expresa lo que siente, que es Vicky Montenegro, que dice, yo amo a Cristina, ahora es con Axel. La tuvimos acá, hace pocos días, a Victoria Mirá Montenegro. Vos. Así que dice eso, mira. Eso dice. Ahora es con Axel, digo,
¿Habrá pasado el tiempo de Cristina? Bueno, ella, por supuesto, se resiste mucho, ¿no? Yo digo, también cada gobierno y en cada escenario intenta sacar provecho. Nosotros por ahí nos olvidamos que en 2009 Néstor adelantó las elecciones al 28 de junio, las legislativas, porque venía de la crisis económica, venía de Narváez fuerte, de hecho las perdió, pero hubo ahí, creo que no estaban las PASO todavía, pero sí hubo adelantamiento de elecciones. Cuando se habla del instrumento electoral, si es la boleta única, si es la boleta partidaria, siempre hay una especulación que los oficialismos y las mayorías, y con la fecha también. Y es más, te digo, acá tal vez no se ve tanto en el AMBA, porque en general la provincia, como dice bien Teresa García, la provincia y la nación han ido de la mano, pero en las provincias nosotros arrancamos a votar el 13 de abril en Santa Fe. Y de ahí tenemos, en mayo, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, San Luis, alguna otra de las provincias también del norte. En junio vamos a tener más elecciones. Si provincia de Buenos Aires dobla, es una práctica habitual separar la elección, que en realidad en este turno electoral ya el instrumento electoral lo va a separar, porque la gente se va a encontrar en el cuarto oscuro con una boleta única con las fotos de los candidatos y la boleta partidaria para los cargos provinciales, incluso si se hace el mismo día, con dos urnas distintas. Nosotros en Santa Fe desde el 2011 votamos así que estamos bastante entrenados, pero bueno, obviamente el electorado, y en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del padrón, no va a ser tan fácil entrar en ese ritmo, pero incluso si quedara todo en la misma fecha, yo digo, se subestima también el cambio, que va a ser muy importante. Pues digo, Cristina... El cambio del procedimiento, decís. Claro, porque quizá Cristina plantea, bueno, que vaya todo junto para nacionalizar la elección. Y también para que los intendentes muevan ese día a la gente que vaya a votar. Ahora, cuando llegue la gente al cuarto oscuro, tranquilamente puede votar a los concejales de Espinosa y no a Cristina diputada. Digo, ahora la herramienta se lo va a facilitar. Hay algo, una sola cosita quiero decir. Hubo algo peor que adelantar las elecciones. Néstor inventó las testimoniales. ¿Te acordás? Las testimoniales para perder con de Narváez. Bueno, las elecciones en la ciudad son un poquito testimoniales ahora, ¿no? Vos decís ¿Quién va a creer que Adorni Sí, tiene muchas ganas de legislar Y la para la reta. ciudad? Y la reta. Vos decís que no van a ir a la legislatura. No sé si no van a ir o Están qué sé peleando yo. por un cargo de en realidad recepcionista, decíamos hoy cuando Sí, veníamos, pero en ¿no? realidad es una proyección. Ahora, déjame te diga una cosa Sí. después seguramente tomemos lo de Macri, pero para mí hay una cuestión de un balance abierto en las coaliciones políticas, que en lo de Macri esto lo trabajó Gabriel Bomar o Mariana Gené en algún libro sobre Cambiemos, que es la disputa que tiene Macri, que terminó la división con Larreta, que es qué hicieron mal durante su administración, Macri. Fuimos muy lentos, negociamos mucho con los radicales que nos pusieron trabas, la política, teníamos que haber hecho todo más rápido, es decir, a lo Milei. Y otros que dicen, no, en realidad teníamos que haber tenido más volumen político para hacer las contrarreformas. Bueno, a mí me parece que la crisis de liderazgo que hay ahora en el peronismo tiene que ver con el balance del Frente de Todos, del que nadie quiera... Bueno, Alberto Fernández empezó a balbucear cosas ahora después de la crisis que tuvo. Pero no hay una autocrítica explícita. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el balance de la práctica de Cristina en ese momento y que todo el axelismo, para hacer análisis político, no va a pensar que lo va a albertizar, como lo albertizó Alberto o como Alberto se albertizó solo, ¿no es cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Y uno dice, nosotros no nos hicimos cargo porque no nos dieron mucha bola a nosotros, no nos hacían caso. Pero el presidente estaba para hacerle caso a la vicepresidenta o la vicepresidenta. Entonces me parece que ahí hay un balance político que no se termina de cerrar. De fuerzas. Bueno, probablemente correlación de fuerzas. Bueno, ahí había un empate catastrófico para el país también, ¿no? Pero bueno, digo que me da la impresión que ese balance... Desde el lado del cristinismo, si uno lo escucha, dice, en realidad nunca nos escucharon ningún consejo. Y desde el lado del otro lado, dice, en realidad nos cascotearon el rancho todo el tiempo, porque eran opositores con cargo, ¿no? O sea, opositores dentro de la coalición, como le dice un amigo. Pero bueno, me parece que ese balance político tiene que ver con, además, con cuáles son las nuevas canciones. También, para mí, para tomarlo de Kicillof, no solo contra Kicillof o por Kicillof, sino cuál sería el nuevo programa. Tampoco está. Por eso lo que dice Raúl, que es una discusión sobre si los intendentes tienen más poder, si se cuidan de que no los bajen, si el otro... Me da la impresión que
hay falta política. Volvemos a la provincia de Buenos Aires a poner el foco allí en las intendencias. Veíamos antes el equilibrio de fuerzas dentro del peronismo con la cantidad de intendencias que responden a cada liderazgo. Ahora estamos viendo las intendencias, todas las intendencias de la provincia de Buenos Aires divididas por partido político, Raúl. Así es, y vos fijate que Unión por la Patria tiene 85, es la fortaleza del peronismo provincia de Buenos Aires. El radicalismo tiene 28 y el PRO tiene 13. Pensemos que cuando el PRO gana por primera vez la ciudad de Buenos Aires, esos 13 que tiene el PRO eran de los radicales. Los radicales han sido carcomidos por el PRO en la provincia de Buenos Aires, de la misma manera que ahora el PRO es carcomido por el mileísmo a nivel nacional. ¿Vos decís que puede llegar a haber intendencias hoy amarillas que terminen siendo violetas después? Bueno, ya las hay de alguna manera. Bueno, hay una violeta que viene del peronismo, que es 3 de febrero. También, Valenzuela le gana al peronismo y ahora se pasa a la Libertad Avanza. También es verdad. Hay gente de ese tipo en todos los partidos políticos. Después están los vecinalistas, que es ex Juntos por el Cambio. Hay 2 de la Libertad Avanza. Y bueno, posiblemente después de estas elecciones son solo en la provincia de Buenos Aires para diputados provinciales y consejos deliberantes. Claro, no se renuevan las intendencias. No se renuevan las intendencias. Depende de cómo le vaya al gobierno y cuál es la perspectiva de aquí al proceso de potencial de reelección de Milei, si la Libertad Avanza va a avanzar en la provincia de Buenos Aires en intendencias o no. Pero ahí está clara la fortaleza del peronismo. Pero vos decías, y me quedó grabado hace unos minutos, porque me pareció una muy linda frase, que intendente peronista que pierde el Consejo Deliberante es destituido. Así y eso es, sí podría pasar con alguno de esos 85. Así es, sí, sí. No solo esa historia se da en el peronismo, que es un poquito más salvaje que el radicalismo, pero en el radicalismo pasa lo mismo. En una intendencia el intendente pierde el Consejo Deliberante y lo destituyen automáticamente. Digamos, el Consejo Deliberante maneja mucho el negocio de la intendencia. Digamos, no es lo mismo que el presidente y el Congreso de la Nación. Cuando decís el negocio... Esteban me puede contar un poco, pero... Cuando dice el negocio, ¿a qué se refiere? No entendí la metáfora. No, de hecho, Raúl Morón, municipio que hoy tiene como intendente a Lucas Gui, está en conflicto no porque hayan perdido el consejo, sino porque dentro de la interna del peronismo, claro, la Cámpora intentó ahí mover algunos, y de hecho renunciaron funcionarios. Bueno, pero vos hablabas, mira, hay algo que es muy interesante, hay un trabajo que hizo Analía del Franco, que es muy interesante respecto a cuál es la nueva canción. Ajá. Es muy interesante escuchar alguna de las cosas. Ella analizó, hizo grupos focales de menores de 40 años, votantes de Javier Milei y de Sergio Massa, y buscó las coincidencias en ambos grupos, porque la nueva canción va a venir por las coincidencias. Primero, bajo nivel de familiaridad con las posiciones ideológicas izquierda-derecha. No hablan de eso. No entienden de qué se trata la izquierda. Bueno, estamos hablando del creador de la ancha avenida del medio, ¿te acordás, no? Sí, Sergio señor. Massa. Democracia, mirá respecto a la democracia, esto lo comparten ambos votantes. Se la valora, pero con matices, porque no garantiza calidad de vida ni logra garantizar las libertades que promueve. Coinciden ambos. Inquietante esa coincidencia, ¿no? Libertad. Y acá viene el punto, la libertad avanza. Libertad, muy valorada en sus diferentes dimensiones de expresión, de decisión, de poder elegir sus propios destinos. La libertad individual está muy valorada en ambos grupos. Y el Estado, coinciden en que el Estado debe garantizar la salud, educación, la seguridad y establecer las leyes. No se internalizó la postura de desaparición del Estado. El tema de la motosierra de Milei sirve para achicar, pero no sirve para hacer desaparecer. Piensan en un Estado chico, eficiente y transparente. Y estos son ambos grupos de votantes menores de 40 años. De alguna manera, las nuevas canciones deberían
recorrer alguna de estas melodías. Y tal vez no ser solo nuevas canciones, sino una nueva banda. Porque también me parece que repetir los esquemas... Decí grupo, conjunto, banda suena un poco raro. Sí. Bueno, grupo, conjunto. Banda, pues si no banda musical, sino Ok, banda sí. de bandidos, no. No, digo que más allá de las ideas, obviamente, y de pensar cuál es el nuevo proyecto para el país, también cómo es el formato político, porque ahí Milei desafía, ¿no? Y tal vez vemos todavía parte de la dirigencia política anclada en los viejos modos de hacer política, y hay que ver también si no solo hay que renovar las melodías, sino también el grupo. Claro. Hay otras 4 características comunes a ambos grupos, si quieren, son muy interesantes. Se las leo porque ayudan un poco a pensar el futuro. Analía del Franco, les voy a decir, la conozco hace años, me sorprende a veces por la calidad de sus conclusiones. Me sorprende, hace grupos focales y saca conclusiones realmente muy valiosas. Ayudas sociales. Los planes se los acepta, pero acotados en el tiempo, puntuales y que deriven en trabajo genuino. Trabajo. El trabajo es dignidad. Se asocia con la cultura del esfuerzo versus la de la demanda. Es una actitud, tengan o no trabajo. El trabajo, definido en términos actuales, más ligado a lo independiente y acotado respecto de sus vidas. Justicia social, asociada a todos. No se distinguen sectores que requieran más que otros. La justicia social es para todos. Y seguridad, tendencia a endurecer la manera de combatirla. La sociedad está punitivista. Mira, a mí me da la impresión que hay muchos trabajos, no porque estén manipulados, ni no, pero digo, en la forma de hacer las preguntas, muchas veces está implícita o abre posibilidades a distintas respuestas, ¿no? Por ejemplo, la discusión de la libertad. No necesariamente sos a favor de la libertad avanza, porque la libertad No. como idea ellos se la han apropiado. El acierto de haberle puesto la libertad avanza. Está bien, pero quiero decir, la idea de libertad, que quizás antes de que surja la libertad avanza, probablemente lo hubiesen preguntado y decían lo mismo. Está bien, ¿quién no va a valorar o la libertad o la autonomía personal? Que es el relato o el discurso que tiene esta derecha para endilgar a todo lo que hacia la izquierda de ellos. Entonces te dice, ellos quieren lo colectivo y en lo colectivo se anula lo individual. Y el pensamiento profundamente de izquierda, de los pensadores de izquierda más lúcidos, es el libre desarrollo de todos para el libre desarrollo de cada quien, no para que todos seamos iguales en el sentido de monótonamente iguales. Lo meritocrático, está bien, también es una idea a problematizar mucho más, digamos, ¿no? O sea, a decir, ¿qué quiere decir en este caso? ¿Es la tiranía del mérito, como se escribió alguna vez, o es en realidad la valoración del esfuerzo frente a un empresario que no tiene ningún mérito? Está lleno de empresarios en la Argentina, entre esos todos los dueños de los campos, por ejemplo, que no tienen ningún mérito. Heredaron todo el mérito y facturan el mérito todos los días. Entonces me parece que ahí hay como... me sirve, digamos, no sirve para interpelar, pero también hay que como interpelar esas respuestas, volver a preguntar sobre esas respuestas. Nosotros hicimos trabajos desde la izquierda para... Discúlpame, Raúl. No es una encuesta, es un grupo focal, pero hicimos trabajos de indagación y se nos ocurrió preguntar lo que nadie pregunta, que era si había gente anticapitalista. Y había un 20% de personas anticapitalistas, pero decían, no, el capitalismo no me parece bueno. Después había una gran porción, el promedio de la sociedad argentina, que decía capitalismo con control del Estado. Y otro decía, no, sí, capitalismo puro y duro, 20, 30%. Pero nadie preguntó, ¿vos estás en contra? ¿Te parece otro sistema distinto al capitalismo? Ni siquiera lo preguntamos en el sentido clásico, ¿no? O sea, por un sistema socialista, soviético. Dijimos, ¿alguna alternativa que no sea capitalista y que esté organizado desde abajo? Y la gente dijo, sí, 20%. No creo que ese 20% sea conscientemente de cuáles son las vías para construir ese tipo de sociedad, pero lo tiene en su universo de ideas. Entonces me parece que está bueno, pero me parece que como que hay que dialogar con esas respuestas para pensarlas un poco mejor, me parece. También el concepto mismo de la libertad me parece que fue bastante manipulado, manoseado en los últimos años, ¿no? Vacío de contenido, ¿no? Claro. Creo que hay un uso, primero, coincidiendo con lo que dice Fernando, la libertad es intrínseca a la idea de la izquierda, porque es la idea de la izquierda, el hombre nuevo, que no es más ese hombre nuevo, digo, hoy es complejo, tiene múltiples dimensiones, es una persona libre y emancipada y que promueve la libertad, la liberación de los pueblos, una idea
muy vinculada a los movimientos de izquierda. Después que hay una manipulación política clara, sobre todo entiendo yo a partir de lo que fue la pandemia y esta idea un poco maniquea de que las medidas del aislamiento, de las medidas sanitarias tenían que ver con, objetivamente uno digamos, en retrospectiva lo ve y decir, sí, efectivamente había restricciones a la libertad por un beneficio superior que era que no se esparciera el virus, etcétera. Claro, hoy que el virus no está y que estamos todos vacunados y que ya prácticamente no existe, lo mirás a la distancia y decís, che, pará, ¿cuánto tiempo no estuvieron encerrados? Y hay una manipulación de esa idea para apropiársela políticamente. Lo intentó Bullrich, digo, Milei era de los que en la época de la pandemia iba a las marchas con barbijo a defender las medidas sanitarias y eran Bullrich para hacerle la interna al sanitarismo, al gobierno de los médicos, ¿no? Que eran Alberto, de los científicos, Alberto, Axel y Rodríguez Larreta. Estaba Bullrich empezando su plataforma política en el obelisco, iba a ser el Monumento a la Bandera, no en el obelisco, pero habrá pasado también por el Monumento a la Bandera. ¿Se acuerdan que iban a Formosa, iban en auto, pasaban los retenes policiales porque había que llegar a ver qué pasaba? Marchaban con flotas, ¿viste? Para mantener la distancia. Entonces sí, todo eso existió y creo que ahí hay una idea que, digamos, muy pícara, si se quiere, de apropiarse de un contenido. Cuando empezás a ver las ideas que promueve La Libertad Avanza, casi ninguna es liberal, casi ninguna. Porque hay una imposición sobre los modos de vivir, de expresarse, de amar, de formar familia, de llevar adelante tu proyecto. O sea, es un proyecto más bien autoritario. Lo que pasa es que muy inteligentemente se han apropiado del término de la libertad. Tenemos que hacer una pausa, pero antes quisiera que me respondan muy brevemente una pregunta que me quedó pendiente a propósito de la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es a donde estábamos, ¿no? ¿Sergio Massa puede llegar a ser candidato a algo este año? ¿Sí? ¿No? Sí. Así de cortito. Sí. Sí, dice Raúl. Yo la veo a Malena Galmarini. La ves a Malena jugando. Ok, Sí. ¿En provincia o en la nación? En provincia. En provincia. ¿Caballeros? Sí, no sé, no me importa. Sí, no, todo lo contrario. Con Sergio Massa, Sí, todo es posible. Todo es posible, es verdad. Sí. Seguramente sí, siendo un partícipe activo del debate, ¿no? Pero Mira, si se presenta algo, lo que sí le tengo es como a su olfato, es porque ve que algo puede pasar. Bien. Bueno, Si no se presenta, decir esto, capaz que sigue todo igual. Nosotros mostramos una encuesta de Pablito Román, provincia de Buenos Aires, y Sergio Massa mide igual, que un punto menos que Cristina. Atención con eso. Hay dos señores ahí atrás de Fernando, atrás de Esteban, ahí los ven, ¿no? En algún momento estaban muy juntos. Uno era el jefe del otro. Trabajaron durante 20 años, codo a codo, y hoy se están tratando muy mal. Después de esta pequeña pausa, ¿qué está pasando entre Mauricio y Horacio? Entre Horacio y Mauricio, vamos a analizarlo. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas.
Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly beans. Esas. ¿Me las das? Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Enseguida volveremos sobre el tema de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Son las 21:18, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV haciendo Comunistas, pero antes de volver al tema electoral, vamos a pasar por el viaje confirmado para mañana por la noche. Me cuentan después de participar en el acto por los caídos en Malvinas, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo viajan a los Estados Unidos, más precisamente a Mar-a-Lago, a la casa de Donald Trump. Allí mantendrían un encuentro informal con el presidente de los Estados Unidos, un viaje que no estaba en agenda, pero que marca que las negociaciones con el Fondo Monetario para un nuevo acuerdo estarían en la recta final. Van allí Javier Milei y Luis Caputo a intentar conseguir una foto con Donald Trump que muestre el respaldo del mandatario republicano al pedido argentino ante el fondo. Un primer desembolso alto del préstamo de 20.000 millones de dólares. La gran pregunta que voy a hacerle a la camarada Mercedes de Alessandro es, ¿lo lograrán, Mercedes? Mira, estos días estuvimos viendo una negociación a cielo abierto directamente. Empezó con Caputo en un acto de la superintendencia de no sé qué, un día a la mañana, que balbuceó que ya estaba todo cocinado, que le iban a dar 20.000 millones, que eso iba a llevar las reservas brutas a 50.000. Todo el mundo sacando las cuentas, diciendo cómo, pero entonces le tienen que dar todo de una, porque si no, no alcanza. Y los empezaron las cuentas locas ahí. Todo el mundo haciendo matemagia, ¿no? Cálculos, sí. Tucu. Bueno, no sé. Al otro día sale desesperada Juli Kosak a una conferencia. Juli Kosak, que es quien está a cargo del proyecto del programa con Argentina desde el Fondo Monetario. Ella está hace rato, estuvo también en la gestión anterior, en el acuerdo de Guzmán y Alberto Fernández. Y ella dice... Es cierto que Argentina le pidió 20.000 millones, el board se tiene que juntar, todavía esto no está resuelto, hay que ver de qué desembolsos se dan, en cuántos tramos, cómo, etcétera, como poniendo las cosas en el freezer. Al otro día Caputo sale de nuevo en una entrevista, no, en el medio de eso Milei, Cristina, de todo, Milei, Cristina, vas a ir presa, todo un quilombo. Experta haciendo cuentas en la tele. Que le daban mal, sí, que no sé, claro. Le sumaba y restaba, no sé, números romanos, no se entendía. Y después el domingo aparece una entrevista grabada de Caputo con Majul, en la cual de nuevo dice algo que es lo más relevante de estos últimos días, que dice, miren, en general los programas facilidad extendida, que es este tipo lo que se va a firmar, te van poniendo metas. Cuando vos cumplís la meta, te dan la guita para que vos pagues lo que debes o en lo que te comprometiste, ¿no?
Y Caputo dice, bueno, pero nosotros ya sobrecumplimos todo. ¿Qué nos van a pedir si ya hicimos el ajuste más grande del mundo? Si ya tenemos las reservas, en teoría, porque eso está por verse, si ya bajamos la inflación, si ya tenemos superávit fiscal, ¿qué nos van a pedir? Siempre hay algo más para pedir, ¿no? ¿O no? No, pero él dice, como ya cumplimos, nos tendrían que dar una determinada cantidad de guita más importante al principio, como un gran desembolso. Él flasheando, ¿no? Plata fresca para poder contener el dólar. Al otro día sale Georgieva, esto es el domingo, el lunes sale Georgieva en una entrevista con Bloomberg a decir, bueno, sí puede ser, es cierto lo que dice el ministro Caputo, la verdad que ellos se esforzaron un montón, le puedo llegar a dar el 40% de primer desembolso, 40% es 8.000 millones de dólares, a Caputo eso no le alcanza, ¿no? Y lo loco es que hoy, a la mañana o al mediodía, salió una diputada estadounidense con un coso membreteado por Twitter, una tal Salazar, María Elvira Salazar, diciendo que es el vínculo de Trump con los latinos. Ella vino a la asunción de Milei y todo, diciendo... Argentina es la esperanza que tenemos del virus, ante el virus woke y ante los socialistas cubanos, y mete tú una cosa rara y no sé cuánto, y dice, yo le digo al FMI y que les tiene que dar el 75%. ¿No? Recibió llamados a la Eso lo retuitea Caputo y lo retuitea Milei. Lo que quiero decir con esto es que no está claro qué va a pasar. Parecía que le iba a dar 40, pero él le está pidiendo 75 a través de esta señora que nadie conoce, ¿no? Entonces no sabemos. Lo cierto es que el BOR se va a reunir, dijeron recién en las annual meetings del FMI, que son del 21 al 26, son las reuniones que hace el FMI con el Banco Mundial y el BID de abril. Ahí tiene que haber reuniones. Todavía Trump, que yo sepa, no puso su director. Exacto. Es decir, todavía no está el que tiene la lapicera de Trump en la mesa esa para firmar. Por eso yo calculo que se debe estar extendiendo. Y todo esto es algo que yo, la verdad que yo participé en las negociaciones del acuerdo anterior. En el acuerdo yo estaba en el Ministerio de Economía, en el equipo de Guzmán, y me tocó sentarme a la mesa, conozco a todos estos jugadores. Y el nivel de hermetismo que había, no se filtraba una palabra, no se sabía nada, no se sabía ninguna de las condiciones. En el anterior, si ustedes se acuerdan, cuando Macri se endeuda, tampoco. Salió un día para el otro, lo anunció, dijo se van a enamorar de Christine Lagarde y salió todo junto, ¿no? ¿Y cómo se explica entonces todo este ruido y toda esta discusión pública? Ruido para mí es porque como el FMI tiene un plazo más largo que el que necesita acá, fíjense que en las últimas 2 semanas a Caputo se le escurrieron 1.500 millones de dólares, conteniendo la brecha que igual se está amplificando, y los mercados, viste cómo son, ¿no? Te comieron un poco y de lo otro y lo otro. Eso lo llevó a una desesperación de decir, bueno, ¿qué hago? Porque todos los jugadores empiezan a unos guardan los dólares, los otros los adelantan las importaciones, no sé qué, llamadas desesperadas a todos lados. Se ve que arregló algo con el fondo, pero el fondo no te puede decir que nada hasta que el BOR no lo firme. Y esa reunión del BOR, que fue la semana pasada no trató este tema y la pateó para la próxima reunión de abril. O sea, la que hizo en marzo no trató el tema y se pateó para abril. Y eso a Caputo le deja, fíjense, hoy estamos a 1 de abril, nos quedan 20 días como mínimo, porque yo no sé cuándo va a ser esa reunión del board, si va a ser al principio, al final de las annual meetings. Entonces son 20 días que él tiene que contener el estado de ánimo de los mercados locos. Y bueno, eso es lo que hizo que tengan que salir a anunciarse cosas que yo creo que al FMI tampoco le deja muy cómoda la parada. A Julie Kosak se la notaba realmente medio conflictuada porque no son cosas que ellos puedan decir. Ella no tiene la autoridad y la jerarquía para salir a anunciar un programa que no se votó en el board, en donde participan un montón de países, en donde se tienen que poner de acuerdo, tienen que establecer consensos, parámetros, informes técnicos, pasar por toda una burocracia y bueno, después decidir políticamente. Tampoco se dejan presionar por un país como Argentina, me imagino, ¿no? Mirá, sí? Argentina tiene casi un 30% de la cuota de la cartera del FMI. Nosotros le estamos pagando el funcionamiento de la burocracia al FMI, básicamente, con los intereses de la Argentina ya le pagó casi 12.000 millones de dólares solamente en intereses. El FMI eso lo gasta en viajes, servicios, le pagamos la burocracia. Si nosotros no le pagáramos intereses, creo que el FMI no podría funcionar. Nos necesita. A todo esto, empujar a la quiebra a la Argentina es un problema para ellos. Es un problema para ellos. Georgieva acaba de renovar mandato el año pasado. Mechi, 30% ahora, pero con el nuevo endeudamiento
Con el nuevo subiríamos, y además Argentina es el país que tiene la mayor cuota. Le sigue Ucrania, chicos, que está en guerra. O sea, y bueno, y Egipto. Digo, Argentina, el FMI a Macri le da 1001% de lo que corresponde a la cuota que le hubiese tocado. Entonces, digo, es una cosa escandalosa realmente. Julie Kosak, por eso yo la vi incómoda en ese anuncio, teniendo que salir a calmar un poco, porque seguramente las llamadas diciendo vos me desestabilizás y todos los pases factura deben ser. Y una cosita de color, que esto para ustedes, que me gustaría saber qué opinan también, ¿no? ¿Saben quién está negociando por nosotros en el FMI? ¿Quién es el director de Argentina en el FMI? No. ¿Quién será? Leonardo Matcur, ¿les suena a ustedes? Mirá vos. Era el jefe de asesores de Sergio Tomás Massa cuando era ministro de Economía hace año y medio. ¿Y, y también mantenía esas negociaciones cuando trabajaba con Massa? No, estaba Sergio Chodos en su momento. Claro. Matcur estaba en Argentina, en la jefatura de gabinete de Massa, cuando se cambia el gobierno. De hecho, Milei en su libro del fin de la inflación, no, en El Camino Libertario, que es su autobiografía, él dice que lo conoció a Leonardo Matcur trabajando para Urrequian, que él se fue al toque cuando fue, y bueno, después estuvo en el gabinete de Massa y ahora está negociando para el FMI. Bueno, digamos, Urrequian tiene algo que ver con este gobierno. A ver, lo que contaba recién Mercedes de la especulación y todo, también lo contó el propio Macri. No leí el libro solamente, para que no te preocupes. Yo sí me leí todo. Primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo. Pero sí surgió en el debate público hace unos días que Macri le recriminaba a Toto Caputo esta misma cuestión de empezar a filtrar datos, de tratar de generar, hablar de acuerdos que no estaban. E incluso lo de ayer de Cristalina Georgieva, que dijo que se merecía Argentina el 40%, está controvertido, porque en realidad en el video ya nunca lo dice, aparece en la transcripción de la nota, y después fuentes del Fondo Monetario plantean que en realidad fue un comentario al pasar cuando terminó la nota con Reuters. Cuando termina la nota con Reuters, en el comentario después dice, no, bueno, me parece sensato. Me parece sensato. Y claro, hace así y con los pulgares para arriba, y después se incorpora en la nota como si hubiera sido un textual de la nota que en el video no. Es re loco porque está en la página de Bloomberg oficial. Yo pero la vi. Pero no está el video, está el texto. ¿Quién será el editor de Bloomberg? ¿Quién será el editor de Bloomberg que metió esa? Te está mirando el señor que nombrabas, ahí está. Sí. A mí me llamó la atención. Bien, vamos a pasar a otro tema, te lo prometíamos, elecciones en la ciudad de Buenos Aires y un nuevo frente abierto entre dos que hicieron un camino muy largo juntos. Hablamos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Ayer en una entrevista por la mañana, Mauricio Macri fue duro con quien fuera su jefe de gabinete y fuera su sucesor en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hoy Horacio Rodríguez Larreta le respondió. Escuchamos primero a Macri, lo que decía Macri sobre Larreta, y después la respuesta de Horacio. ¿Huele a pis? No, digamos, lo que huele mal es que Horacio haga una candidatura tan funcional al kirchnerismo, ¿no? Porque finalmente el adversario, Karina Milei se confunde, el adversario no es el PRO, el adversario sigue siendo el kirchnerismo, que descree de todos los valores que predicamos. O sea, la candidatura de Larreta es funcional al kirchnerismo. Totalmente. Y gobernando bien se acaban los fantasmas, no hay especulaciones, no importa el armado político, quién va con quién, no sé qué. Aquí hay que gobernar bien, esa es la manera de ganar las elecciones. O sea, en vez de enojarse, en vez de agredirme, que trabajen, que pongan la ciudad como estaba, que vuelva a relucir Buenos Aires. Y además, esta interpretación donde lo escucho a Macri, que parecía un psicólogo, ¿no? Yo pensé que era un ingeniero, pero se pone a agredir, interpretando psicológicamente, pensar que uno puede estar afectado por perder una elección. Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de Argentina. Yo no le contesto, eso no es, yo no creo en la agresión. Acá es un tema de resolver los problemas de la gente. Gobernando.
Bueno, me gusta porque van los dos a decir la Feynman, no hablarle mal uno del otro. Igual que maldad sacarlo a Macri a las 8 de la mañana. Qué maldad decirle que trabaje. Sí, bueno, o sea, desde el llano ahora, es como más picante. Esta discusión, digo, ¿la habrían imaginado en algún momento? Yo nunca pensé que iba a ver en mi vida a Rodríguez Larreta hablando públicamente mal de Macri. Lo que pasa es que Larreta nunca terminó de ¿Independizarse? De independizarse, sí. Claro. Bueno, hay paralelos Vos fíjate, en otros yo pensé espacios. mucho respecto a qué hubiera pasado si los roles hubieran sido diferentes. Si Macri, en vez de tenerlo a Marcos Peña de jefe de gabinete, lo hubiera tenido a Horacio Rodríguez Larreta, le hubiera ido mucho mejor de lo que le fue. El gobierno habría sido distinto. Habría sido distinto, porque Marcos Peña tenía una influencia muy dura en ese gobierno. Y Marcos Peña termina fracasado, digamos, se retira de la política absolutamente porque fue un gobierno del fracaso. Y escribe un libro que seguro leyó Mercedes de también. autoayuda. Sí. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta gobierna la provincia de Buenos Aires, primero le gana las PASO a Gabriela Michetti, se las gana bien las PASO con todo el aparato del PRO y con el apoyo de Mauricio Macri y Marcos Peña, digamos, siendo que Gabriela para ellos fue muy importante. Igual le hicieron la vida imposible. Gobierna la ciudad Horacio Rodríguez Larreta y en un determinado momento el futuro presidente es Horacio Rodríguez Larreta, digamos, no había con qué darle. Iba a ser el futuro presidente. Perdón, eso en algún momento lo creímos todos, ¿o no, Raúl? Parecía que iba a ser así, ¿no? Parecía que iba a ser el próximo presidente Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y qué pasó? Algo pasó. Y apareció Patricia Bullrich y apareció Mauricio Macri. Mauricio Macri empezó a limarlo a Horacio Rodríguez Larreta en apoyo de Patricia Bullrich. La sociedad argentina fue a buscar el extremo contrario a lo que era la política tradicional hacia ese momento. Entonces, entre Horacio y Patricia eligieron a Patricia y después entre Patricia y Javier Milei eligieron a Javier Milei. Encontraron algo aún más extremo. Más extremo. Y ahí Mauricio Macri jugó mucho, muy abiertamente a favor de Patricia. ¿Cuál fue la inteligencia de Mauricio Macri políticamente? No dejar pasar 24 horas de la general y convocarlo a Milei. Convencerlo de que puede ser presidente. Porque del otro lado lo trataban de convencer a Milei que a lo mejor era que se baje. Claro. Del lado del peronismo eso. Así es. Y Macri consiguió convencerlo junto con Patricia Bullrich que podía ser presidente. Y Milei fue presidente. ¿Milei es un hombre agradecido? No, digamos. Solo lo invita a comer milanesa. Ya no, dice que hace varios meses que no. Ya ni siquiera milanesa. Mira, y ahora el conflicto entre ellos dos se arrastra de esas pasos. Y Horacio busca su camino abriéndose de Mauricio Macri y buscando un camino independiente. Y Macri ve que se le degrana el PRO. El PRO tuvo dos candidatos a presidente, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ninguno de los dos está en el PRO. Claro. Entonces... Bueno, entonces ¿fue tan inteligente en su momento? No, fue inteligente en buscarlo a Milei. Milei no le retribuyó. Indudablemente perdió la brújula, Macri. Mira, me dijo un dirigente del PRO el otro día que Macri en su momento tuvo la inteligencia de nacionalizar un partido local. El PRO, con base en la Ciudad de Buenos Aires, lo nacionalizó. De hecho, varios gobernadores. Y en su momento tuvo un cierto desarrollo el PRO liderando lo que era Juntos por el Cambio. Y que ahora está en el proceso inverso, porque fíjate que varias de las provincias están intervenidas. El otro día estuvo en Córdoba y los senadores nacionales le hacen un video para pedir una audiencia por YouTube, diciéndole que es la audiencia para contarle por qué tienen que ir con la Libertad Avanza. O sea, ya desafiándolo en mucho, y vuelve a replegarse obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Por eso entiendo que va a ser muy activo en la campaña, pero la verdad es que también recorrió el camino, armó el PRO nacional y ahora está recorriendo el camino inverso, porque tampoco se lo ve a Macri, por ejemplo, apoyando a un gobernador como Nacho Torres.
que es de los que quedaron identificados con el PRO. Déjame un asterisco sobre esto. Yo creo que, al margen de las características personales, yo creo que son dos modelos políticos para hacer el mismo programa que se referencian en Menem. Y miran para atrás y dicen, ¿cómo lo hizo Menem? Y para Larreta, que viene de ese riñón en parte, y con el orteguismo en su momento de Palito Ortega, que iba a ser la etapa superior del menemismo, la continuidad, dice, hizo, digamos, homogeneizó todo el Partido Justicialista, hizo una gran alianza y a partir de ahí hizo el ajuste. Y Macri dice, no, hizo el ajuste y a partir de ahí ganó volumen político. Y creo que esa es la diferencia que tienen, ¿no? Por eso el programa de Macri, digamos, las conclusiones de Macri se convierten en Milei. Milei es el que hace eso. Ahora, para hacer eso tiene un destiempo con Macri, porque tuvo que pasar la experiencia del Frente de Todos, tuvo que pasar ese fracaso político, tuvo que haber un hartazgo superior para que la sociedad, hasta lo que estamos viendo hasta ahora, soporte con un disciplinamiento inflacionario muy importante el ajuste que estamos viendo hasta ahora. Me parece que estaban un poquito a destiempos. A mí igual me da mucha intriga igual estas elecciones, miro los nombrecitos ahí, ¿no? Porque digo, Milei gana con una cosa anticasta y medio que, yo me acuerdo de Larreta diciendo en una entrevista con Novarecio que él se entera que va a perder la elección porque está en el búnker, medio ya, pero medio por festejar, y sus asesores nadie se le acercaba, ¿no? Claro. Nadie se le acercaba para darle la mala noticia. Todos hablaban por teléfono claro, con otros. Ahí tipo, él los miraba y no había contacto visual, se enganchaban, hacían otra cosa, ¿no? Entonces ahí él se da cuenta de que algo raro está pasando. Y él dice, yo me enteré que perdían en ese momento, no la vi venir, ¿no? Claro. Y yo creo que nadie medio que la vio venir el batacazo que iba a dar Milei. Ahora, lo que yo veo ahí son todos nombres casta, entre comillas. No hay ningún cambio sustantivo, salvo la chica esta de la UCR, que en vez de Lustó va una piba de la universidad. Es el único nombre raro, nuevo que aparece. Vamos a compartirlo, porque todavía no te lo pusimos en pantalla. ¿Cuánto mide cada candidato en la ciudad de Buenos Aires? Ya vimos una encuesta ayer o antes de ayer, Raúl. Esta es un poquito diferente, da unos valores distintos, ¿no? La anterior era de Pablito Romá, esta es de CB Consultores, de Cristian Boutier, que suele medir gobernadores, intendentes, etcétera. ¿Querés? Sí, podemos verla. Bueno, si mañana fueran las elecciones a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, ¿a quién votaría entre los siguientes candidatos? Lo que veo como coincidencia es que está al frente Leandro Santoro y más o menos en el mismo valor que estaba en la encuesta anterior, ¿verdad? Exactamente. La diferencia aquí es que se invierte la posición entre Silvia Lospenato y Manuel Adorni. Yo a priori pensaba que el orden era este, y lo que sí sucede, que es razonable, es que si vos sumás a Manuel Adorni con Ramiro Marra, está competitivo con Leandro Santoro. Claro. Y si sumás a Silvia Lospenato con Horacio Rodríguez Larreta, también está competitivo. Sí, faltaría Leandro Santoro. Oliveto, ¿no? Todo Los lo que era desprendimientos han afectado mucho a la derecha. Y el peronismo se mantuvo. Igual en esta no está Kim y no está tampoco Abal Medina, que en la otra daban entre los dos sumados 5 o 6 puntos. 5 puntos, sí, efectivamente. En esta no está ninguno de los dos. La otra diferencia, Raúl, que veo es que el precio de Marra acá bajó, ¿no? Estaba muy alto en la anterior. Teníamos a Ramiro Marra por encima de Adorni, ¿te acordás? Y en este caso teníamos a Ramiro Marra en 14 y a Horacio Rodríguez Larreta en 8, y acá los tenemos a los dos parecidos, 11,8, 10,3, pero primero Horacio Rodríguez Larreta. Igual, para todos los encuestadores, siempre la primera encuesta es complicada, digamos. Claro. Este es el arranque para Cristian Boutier, tenemos el arranque para Pablito Romá y seguramente iremos viendo el tracking, cómo les va dando a medida que va evolucionando el proceso, y vamos a ver que va a haber cambios. Y sobre el final, en general, todos coinciden, por lo menos en el orden, ¿no? Muy bajita Lucille Levy de la UCR, y ojo con Caruso, que Caruso ya está ahí peleándole a la Unión Cívica Radical. Ricardo Caruso Lombardi, que no es pariente de nuestro compañero Pablo Caruso, lo aclaro porque ayer me lo aclaró especialmente. Quiero pasar a la imagen positiva y negativa de los principales candidatos. Esto es fácil de leer, ¿no? Verde positiva, roja negativa, Raúl. Sí, acá lo que surge evidentemente es el desconocimiento de Silvia Lospenato. Claro. Tiene 40% de desconocimiento. O sea, en la medida en que entre en campaña, María Eugenia Vidal creo que va a ser una buena jefa de campaña,
en la medida en que Silvia Los Penato, que ha demostrado capacidad oratoria en el Congreso, creo que va a mejorar. Es la más desconocida de todos. El más conocido es Horacio Rodríguez Larreta, por Pero supuesto. mal conocido, ¿no? Parece Tiene porque... un diferencial negativo. Pero ¿y cómo se va, altísimo. vos que sabés de esto, cómo se va a diferenciar Los Penato de La Libertad Avanza cuando ha sido felicitada en 3 oportunidades por el presidente Milei? Le dijo, gracias, sin vos no hubiese sido posible la ley Bases, sin Menem y Los Penato. Después le dijo, la llamé a la diputada Los Penato y le dije que la caída de la ficha limpia la vamos a resolver y yo la voy a ayudar. Y después en otra, no me acuerdo en cuál, también la refelicitó y la agradeció. Y ella no se sintió incómoda y al contrario está feliz abrazada con Menem, ¿no? Es verdad. No, con Menem no. Con Menem, sí, con Martín Menem. Con Martín Menem, sí. Bueno, efectivamente esa va a ser línea de campaña de Leandro Santoro respecto a Los Penato, pero el PRO no busca diferenciarse mucho de La Libertad Avanza, y si no, fíjate cómo han votado en la Cámara. Digamos, la diferenciación mucho. Por eso Horacio Rodríguez Larreta va por su cuenta, porque no está de acuerdo con esa línea del PRO. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es una elección que, ustedes se dan cuenta que acá estamos eligiendo legisladores de la ciudad de Buenos Aires, que no van a tener nada que ver con nada. Posiblemente te iba a decir, en la ¿no? elección del presupuesto. La gran incógnita es cuánto logra, porque digo, por ejemplo, tenés una campaña como la de Santoro, que es bien municipal. Habla del contrato de la basura. Digo, algo que en general los que venimos de otras ciudades se habla del contrato de la basura. En Buenos Aires en general, no se habla del contrato de la basura. Vio Los Soprano, claramente, de Leandro Santoro. Sí. Horacio Rodríguez Larreta viene con el olor a pis, ¿no? Y digo, también quiere hablar de... Hay otros que son más doctrinarios, que yo, Kim habla del peronismo, etcétera. Marra habla de los fisura. Marra habla de los fisura y de lo que hacen los fisura en las pero primeras horas de la mañana. Fue un hallazgo, fíjate que todo el mundo habla de los. Pero hay que ver porque después los otros candidatos, Adorni, Los Penato, entiendo la izquierda también planteando su posición frente al gobierno de Milei y quizá, lo están nacionalizando, se están planteando. Bueno, todos dicen que no van el kirchnerismo, que no hay kirchnerismo, en la ciudad no gobierna el kirchnerismo, gobierna el PRO. Nunca. Pero bueno, digo, está esta idea, ¿no? ¿Cuánto podrá localizar o municipalizar la campaña o si finalmente todos se rinden al debate nacional? Porque también si la campaña va muy nacional, que es el riesgo que me parece que corren Adorni y Los Penato en función de cómo salen, quizá esta elección puede terminar determinando que el lunes 19 de mayo haya una crisis, una corrida, porque dice, si sale la Libertad Avanza tercero en la ciudad, aparecen dudas sobre la gobernabilidad de Milei, o determinar una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, que hoy en las elecciones provinciales no se ve, por lo menos hasta ahora no cerraron igual ninguna provincia. Igual en la ciudad es el primer lugar en donde Milei empieza a ganar espacio. Pero nunca fue su distrito, ¿no? Pero él nace como diputado. Ahí da un batacazo, pero después sale tercero. Después sale tercero, nunca fue un después distrito muy amable. gana por el interior. Gana mucho en Córdoba, gana mucho en el norte. En el AMBA sale tercero. En el balotaje gana en el interior, pero estaba él al frente de la lista en todo el país. Todo el país, claro. ¿No es cierto? Acá no va a existir en ningún momento el nombre de Milei en ninguna lista. Posiblemente Karina no es buena candidata. No es muy afecto tampoco a recorrerle el país, las provincias. No, me gusta más recorrer Estados Unidos. Los barrios porteños puede salir, le queda cerca. Le tomo un poco lo que decía Mercedes, que cómo hará Los Penato. Capaz que puede seguir el camino de Santoro, que se despegó de Alberto Fernández, que era un abogado defensor de Alberto Fernández fuerte, ¿no? Ayer lo hablábamos con Ricardo Alfonsín, que decía no da la correlación de fuerzas, era el primero que salía a defenderlo. Alberto. Era un albertista de la primera hora. Cuestión que esto es personal, bajado del barco cuando entró en desgracia, que a mí no me gusta mucho esa, donde digan, si vas y morí con las botas puestas, morí con el que estabas. Bajado del barco un poco. Pero al margen de eso, para tomarlo de Los Penato, a mí me da la impresión que una de las cosas que habría que discutir o que habría que plantear en esta elección, que se viene dando en todas las elecciones, es cómo no caer, creo yo, en la lógica que se va a ir cerrando hacia ahí, que los balotajes lo imponen por institucionalidad, del mal menor. Y a ver si la apertura que hay, que todos lo ven como un mal, digamos, ¿no? La disgregación del sistema de partido, a mí la verdad que no me preocupa demasiado si hay disgregación del sistema de partido, si surge algo nuevo, depende de que surja y qué puede surgir.
que nos lleve a una lógica de, mira, no votá este, que ya sé que no es el que a vos te gusta, pero votalo para que el otro no gane porque es distinto al otro. Por eso te hablaba de lo nuevo, que lo nuevo no está acá. Si la gente está buscando algo nuevo, en la elección de la ciudad no está lo nuevo. Sí, pero la legislativa, un poco lo que dice Fernando, debiera permitir que vos digas, mirá, a mí me gusta Vanina Biasi, claro, o la izquierda o lo que sea, Vanina tampoco es nueva, la izquierda. No, bueno, pero... Sí, Lucila Levy es la única nueva. Digo, lo único y nuevo. Caruso Lombardi. Que te guste, que te guste, pero no es porque te guste o no, digo la novedad. No, igual yo no. Novedad no hay. Yo no lo coincido desde ese punto de vista de que, no sé, Bernie Sanders en los Estados Unidos no era nuevo. Pero yo lo digo en el doble sentido. No hay novedad en el nombre ni tampoco en la propuesta. ¿Cuál es la propuesta novedosa de quién? No, propuesta que no se haya aplicado al sistema de gobierno o a la política. La izquierda tiene una propuesta. Vos podés decir no gana, no ganó, etcétera, pero es distinto a lo que gobernó hasta ahora. Hasta ahora gobernó el macrismo, gobernó el Frente de Todos, el panperonismo, gobernó el extremo centro de Alberto Fernández, que no se sabe muy bien qué fue, y fracasó. La izquierda no gobernó. O sea, vos podés decir no, mirá, no llegan. No puede, en ese sentido, por lo menos diferente. No que no. Como ahora tenemos. Bueno, ahora está gobernando la Libertad Avanza. Entonces yo. A la vez estoy a favor de la renovación. De hecho, el que va segundo de Biasi es Luca Bonfante, dirigente de la universidad, que también es una idea de renovación, como lo fue Nicolás del Caño en su momento, como lo es Miriam Bregman, como lo es en cierta medida todavía, porque tampoco es que uno saca a un dirigente del bolsillo todos los días y pone algo nuevo y le va bien, ¿no? Pero me da la impresión como que yo empiezo a escuchar ese discurso de, bueno, mirá, deberían juntarse para juntarse con el otro para que no gane aquel. Y creo que esa lógica es la que nos trajo un poco hasta acá. No, pero Fernando, yo no sé si ustedes recuerdan, en uno de los primeros programas mostramos una placa de Lucas Romero que era ¿quién no quiere usted que gane? Y comentamos, bueno, sí. ¿quién no quiere usted que gane? El voto estratégico, digamos, que se va perfilando sobre el final. Acá va a ocurrir eso. Pero ¿no es más de presidenciales eso que de legislativas? Depende del significado por que tenga la supuesto, elección. pero es de personas. Claro. Y acá esta es una elección de personas, de Adorni, de Santoro, de Marra. Y si la gente percibe que en esta elección se perfila el próximo jefe de gobierno. Así es, exactamente. O si, el apoyo a Milei. Todos o si Macri va a seguir siendo el líder de la derecha. Pero el discurso que presenta la elección así también es performativo. Sí, obvio. Porque no es la elección así. O sea, la elección de legisladores, la elección de legisladores es la elección de legisladores. Es performativo que lo diga, pero ojo, mirá que acá se va perfilando. Entonces, a través de Leandro Santoro le podemos dar en 2027 el primer golpe a la... Bueno, me da la impresión como que dejen a la gente que vote libre. También es parte del juego. Parte del juego decir otra cosa, digamos, ¿no? Obvio. Dejen a la gente que vote libre, que vote la idea que quiere votar. Sí, y que lo que antes era el voto estratégico, digamos, lo que dice Raúl, que era el voto estratégico, era como el último, es como que se está poniendo como la primera opción, digamos, ¿no? Toda elección tiene que ser lo que no sos y lo que querés evitar, y me da la impresión que así es el debate sobre qué programa, sobre qué idea, sobre qué, queda reducido a, no, mirá, lo único, aquel es terriblemente malo, juntémonos lo que no somos tan malos, y bueno. Bueno, pero si es una elección entre nombres, no es una elección entre proyectos ni entre ideas, ¿no? Acá, es una elección entre... Es una elección en Adorni es la libertad avanza. Adorni no es Adorni. ¿Qué capacidad tiene Adorni? ¿Hablar pavada todos los días? ¿Qué formación política tiene Adorni? Digamos, o sea, hasta inclusive Larreta, os puedo decir, Adorni es el sello de la libertad avanza. Los Penato y Larreta son la descomposición del PRO. O sea... Leandro Santoro es la representación del panperonismo, digo, o sea, qué sé yo, de ese frente amplio. Pero me da la impresión de que no lo veo solamente. Sí veo que es una elección de personas, cómo se vota. Pero no creo que esté completamente desaparecido cualquier proyecto político, digamos, que solo se elija por la figura. Es una campaña corta y en general se tiende a simplificar. Yo comparto con vos, pero... Se va a ver si los votos que tenía Milei, que eran muy personales, porque la elección tuvo que ver mucho con él, como un excéntrico, se pueden trasladar a otro excéntrico. Bueno, y retomando un poco lo que dice Mercedes, de esto de la renovación o no renovación, o los nombres repetidos, yo digo que Milei juntó lo mejor de cada casta, ¿no? Lo tiene a Scioli y a Franco, que vienen de la casta de Alberto, Cristina,
Scioli fue el candidato del kirchnerismo en el 2015 y lo tiene a Toto Caputo, Patricia Bullrich. Bueno, en y esos libros compañía. que yo leo tan lindos de Milei, en uno había una nota al pie en la cual contaban que Milei tenía una fundación que le facturaba a Scioli cuando Scioli era gobernador de la provincia, ¿no? Al Vapro. Te aparece todo ahí, todas las Qué vueltas de lindo la todo. vida. Hablando de vueltas de la vida, ¿qué es esta foto que estamos viendo en este Estábamos momento? detrás de las líneas enemigas. Porque ahí, bueno, veo a dos camaradas. En principio, una de ellos, copa en mano. No sabía que íbamos a inaugurar el momento whisky. Y sanguchito Nadie me lo dijo escondido que íbamos atrás. a Tenía inaugurar un el sanguchito momento escondido whisky. atrás también. Escondió el sanguchito. Tenía la mano para atrás con el sanguchito. Dos pero camaradas bueno. y dos potenciales camaradas también. Sí, porque sí. Natalia y Natalia Gerardi y Ingrid Beck. y Y Ingrid. la chica de pelo rubio largo Ingrid parece... Beck. Ingrid Beck. Ah, es parecida a Karina Milei, ¿no? Ay, No sé si le gustaría mucho que le digas eso. No sé. Si querés, esto es de la cena de los 25 años del CIPEC, que es un centro de pensamiento muy popular entre los partidos más tradicionales. Sí, popular, lo que se dice popular en el sentido de popular. No en la calle. No Bueno, estaría haciendo. la digamos. anterior directora, Julia Pomares, que después se fue a ser jefa de gabinete de Larreta en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Pero el CIPEC tiene un trabajo muy transversal con la mayoría de los partidos políticos. Había muchos gobernadores. La nota distintiva fue muchos gobernadores, pero había muy poco gobierno, ¿no? Casi nadie del gobierno. Bueno, ahí tenemos un libertario disidente, ¿no? El caso de Sago. Mira, bueno. eso es Candelaria Boto, una junta? colega. ¿Cómo hicieron? No, que es así. invitarla. El año pasado con Cande estábamos bastante aburridas en la cena CIPEC. Imagínate, era la primera con libertarios del poder. Entonces yo le dije, hoy hagamos noche de selfies, como Caro Pardíaco, ¿no? Muy bien. Entonces salimos a sacarnos selfies con Pampita, el marido, el que era todavía en ese momento el marido de Pampita. El año pasado, Y claro. Hoy ya no está ninguno de los dos en la comida, ¿no? Exacto. Y en un momento estaba Sago y había sido justo cuando rompe el bloque, se atrinchera en su despacho y pone el cartel de Frondizi en la puerta y dice, a partir de ahora, el MIDE, el MIDE, el MIDE. Nosotros entonces estábamos con eso muy aguerridas porque era la primera ruptura de la libertad base y lo fuimos a buscar por una selfie. Entonces este año dijimos, tenemos que repetir Cande. Lo interrumpimos a Sago, la agarramos y nos hicimos la selfie. De la estampita. cena, obviamente, que es un linda. evento muy destacado de la política, la ciencia política, etcétera. Me parece interesante el planteo que hace que el CIPEC, no en el contenido, el planteo, de pensar el país a 25 años. Dice, bueno, estamos en 2025, el CIPEC cumple 25 años, ¿cómo nos imaginamos Argentina en 2050? Y es un desafío, lo venimos hablando acá, ¿no? ¿Qué modelo productivo, qué hoja de ruta, qué institucionalidad, qué proyecto puede haber para un país como Argentina? Bueno, ellos planteaban dos escenarios, uno muy ideal y uno muy distópico. Para mí eran los dos distópicos. Los dos eran distópicos y el distópico aparte era bastante parecido al gobierno de la Libertad Avanza. Así que, pero nada, interesante, independientemente de las diferencias y los matices políticos, que haya un espacio que permite pensar en conjunto lo que viene para Argentina. El futuro ya llegó, como dice la canción, ¿eh? El futuro distópico ya lo estamos viviendo. Sí. 30 segundos de despedida para cada uno. Fernando, comenzá, por favor. No, politizar la discusión, si podría plantear algo para no hacer una cosa consignera, digamos, ¿no? O sea, que se discuta de política, que se discuta de programa, que se discuta de ideas y que no se convierta la elección en una esta o las que vengan, en una especie de extorsión política en la cual te dicen, mirá, casi te tenés que correr para que no gane no sé quién, digamos. Esteban. Recordar a los veteranos y héroes de Malvinas en la víspera del 2 de abril, una causa que debe ser una causa nacional y que a veces vemos que algunos sectores políticos le aflojan, ¿no? Y creo que es importante recordar esa gesta por ellos y por ellas quienes estuvieron allí en el frente de batalla. Raúl. Bueno, muy complacido por la incorporación de Mercedes, realmente es alguien diferente en la mesa, me alegra mucho, ha tenido una intervención muy, pero muy interesante y esperamos que siga. No. Y además leyó libros que ninguno de nosotros leyó, parece. Exactamente. Bueno, yo contenta de la primera participación acá, vamos a tener algunas más, vamos a ver qué días, cómo, en qué formato. Y hoy estuve medio tranca, así que prepárense, chicos. Volvés por más entonces. Esta fue una muestra gratis. Gracias a los cuatro por haber estado esta noche en Comunistas. Hacemos una breve pausa y ya llega QR con Pablo Caruso a la pantalla de Bravo TV.
Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly beans. Esas. Claras. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Aquí finaliza el horario de protección al menor. ...21:58, estamos ya despidiéndonos con Comunistas Hoy... ...y ya está listo Pablo Caruso y todo su equipo... ...para hacer QR en la pantalla de Bravo TV, en vivo, por supuesto. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan, ¿cómo te va? Qué mesaza metieron, ¿eh? ¿Te gustó la mesaza? Muy bien, con Mercedes D'Alessandro, que se suma para venir fija a Comunistas. Bueno, el resto de la banda ya más conocida, ¿no? Claro que sí, bueno, el elenco estable, podríamos decir. Sí. Bueno, pero tenemos una linda variedad, porque viste que van rotando. Te sorprendo tal vez cada día con un integrante nuevo del comité, ¿no? Me encanta el programa, Juan, lo digo en serio, desde que arrancamos. Así que me gusta mucho la posibilidad, me honra la posibilidad de venir con todo el equipo de QR después de Comunistas para hacer la noche de Bravo TV. Gracias por el apoyo. Digo, lo valoro mucho de tu parte, un programón el que haces, por supuesto, bueno, Pablo. Gracias, Juan. ¿Vos viste cómo está la escena porteña? A ver, no es solo la escena porteña, me parece que son estas legislativas acá en el AMBA, están como sacando a florecer mucha cosa que uno no sabe muy bien dónde termina. Lo que más me sorprendió fue las cosas que se empezaron a decir entre Larreta y Macri. Creías que le ibas a ganar a alguien que vos suponías que era intelectualmente menor que vos. Sí, pero vos perdiste con el peor de todos, que era Alberto Fernández. Si ese es el día 1, ¿cuál es el 10? Yo decía hoy, pero a mis camaradas no les llamó la atención demasiado. Yo nunca pensé que iba a verlos pelearse a Mauricio Horacio Rodríguez Larreta. No sé, los vi siempre juntos, ¿no? Larreta, un soldado de Macri de toda la vida. ¿Qué pasó, no? Bueno, es una buena pregunta. ¿Piensan tan distinto o se mueven distinto en esta coyuntura? ¿Cuáles son sus diferencias más profundas?
¿O será una cosa de lo que los líderes o los liderazgos que crean un espacio, que inventan un espacio, y después la dificultad para poder heredar esa responsabilidad, ¿no? Porque parecía, acordate que Larreta hace, no sé, 2 años, si querés, quizás hasta un poquito menos, era el próximo presidente cantado, ¿te acordás? Totalmente, totalmente. Y después, bueno, ya empezó como un trabajo de horadarlo, ¿no? De parte de Sí. Mauricio. ¿Qué pasó? La verdad que me duele mucho que terminen así vínculos que fueron tan ricos en algún momento. ¿Sabés que tengo un sueño, Pablo? ¿Cuál es tu sueño, Un Juan? sueño que no vamos a cumplir, pero que me gustaría... Voy a convertirlo en un pedido. A ver. Quiero que vos, Pablo, y yo alguna vez seamos los corresponsales de Bravo TV en Mar-a-Lago. Ah, me encantaría. ¿Sabés qué lindo ir a Mar-a-Lago? Aunque ¿Dónde? sea un ratito, un día. Manifestémoslo, viste que ahora hay que manifestarlo todo. Manifestémosle al universo que nos lleve de corresponsales a Mar-a-Lago, sobre todo cuando llegue Javier Milei en su próximo viaje, porque a este ya no llegamos, me parece. No, ya no nos van a mandar, me parece, para mañana a la noche ya es un poco tarde, y aparte es un viaje medio tenso, ¿no? Porque no sé qué está confirmado. ¿Sabrá Donald que están yendo, Javi y Toto? La No lo sabe. verdad, es muy interesante siempre pensar esas escenas que nosotros creemos que son todo protocolares, pero alguien le habrá tironeado del saco a Trump y dice, che, mirá que está viniendo Milei. ¿Quién? Puede ser. Pero ¿cómo que está viniendo? Y Milei dirá, mirá, yo voy. Y si no me están esperando, voy, toco timbre, total, alguien va a salir eventualmente. Claro. Yo me acerco y vos sacás la foto, ¿no? Claro, también. Yo le hablo al oído diciéndole al Fondo Monetario y por ahí estoy diciendo, qué bien andan los perros, me encantan. Claro, claro. Espectacular. Es así. Bueno. Bueno, pero vamos, Pablo, manifestémoslo. Sí. Tenemos que encontrarnos en Mar-a-Lago. Si esto sale, nos sacamos fotos juntos y brindamos. Muy bien. Después hay que ver quién de la producción viene también, porque esa va a ser una discusión peor que la de Macri y la de Larreta, olvídate. Se están anotando varios acá en Bueno. Cucaracha, hay varios anotados.